Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos aquí haciendo otro video de esta serie, Hablemos de. Para iniciar, me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con ustedes, hermanos, si los ofendo en este video, les pido que me perdonen. Y para empezar, una pequeña oración. Padre Celestial, en esta hora, Dios Santo, poderoso de la gloria, yo te doy gracias, Padre Santo, por todas tus maravillas, por todas las buenas obras y la misericordia que haces con nosotros, Padre, porque nos has dado un día más de vida y te pedimos que ministres nuestro sueño ya en esta hora, Padre Celestial. Te pido, por favor, Padre, que bendigas y cubras con tu sangre poderosa a todas las personas que va a llegar a este video, Padre, y que sea de bendición para ellos, que les hable a su vida, así como tú me hablas a mí, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío, yo te pido por nuestras autoridades, Padre, para que ponga sabiduría en todas las acciones que estén emprendiendo, Dios Santo. Te pido que guardes a todos los miembros de mi familia y a los miembros de las familias de las personas que verán este video, Padre, que están representadas por ellos, Dios poderoso. En esta hora, Padre Celestial, sea usted el que hable, que no sea yo en mi carne, Padre Celestial. Tome usted el control. Sé que soy faltista a la palabra y soy pecador, Dios Santo. Por eso te pido que tú tomes el control de todo lo que se va a hablar. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 15. Y básicamente aquí habla o dice que el Señor Jesús hace una oración por sus discípulos. Y me llama la atención el versículo 15, porque dice así: y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el 20, mas no ruego solamente por estos, sino por también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a iniciar, mis hermanos. Aquí pues ya vimos que estaba hablando de los discípulos. El Señor ya sabía que la hora de su muerte se estaba llegando. Entonces los comienza a preparar. Y en este capítulo Él les habla que ellos se van a dispersar, pero que es hora de que Él les tiene que hablar ya sin parábolas, les tiene que hablar de las cosas como son. Entonces, podemos ver que el Señor básicamente lo que le dice a los discípulos es que ellos ya están letrados en la palabra de Dios y por lo tanto ya no son del mundo, que fueron del mundo pero ya no son. Ahora conocen al Cristo, son amigos de Él y por lo tanto tienen que ser ejemplo de lo que Él fue y tienen que ir a predicar la palabra, pero básicamente la tienen que predicar con el ejemplo. Y es bonito e impresionante como dice Él en el 20. Dice: más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Básicamente está hablando de nosotros, de los cristianos, que creemos en la palabra del Señor Jesús. Pero realmente no es solo creer la palabra del Señor Jesús, tenemos que ser ejemplo. Porque si no somos ejemplo, no quedamos en vergüenza nosotros. Dejamos en vergüenza al Señor Jesús. Entonces yo quisiera ponerles un ejemplo, o varios ejemplos, pero quisiera ponerles un ejemplo
de, de 3 personas que sabían que no eran de ese lugar y sabían a quién amaban, a quién respetaban y a quién le tenían temor, a quién eran obedientes y a quién tenían fe. Y eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Y básicamente hablan de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos son un ejemplo. Que no son de ese lugar. Bueno, y les voy a leer en el capítulo 3, versículo 15, dice así: Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Vean el ejemplo que eran estos 3 jóvenes en el tiempo de Daniel. Y ellos tienen que ser una representación de lo que nosotros deberíamos de ser. Estos varones, los 3, tenían un sometimiento, tenían búsqueda y sometimiento para Jehová. Su fe estaba depositada en Jehová. Su fe estaba depositada que ellos no iban a adorar dioses ajenos a Jehová. Y por lo tanto, Jehová los podría salvar. Pero si no los salvaba, no importaba tampoco. Pero ellos no iban a adorar otros dioses que no fuera Jehová. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el mensaje? Ellos son la perfecta representación de lo que dice el Señor Jesús en San Juan 17. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y te pido por estos y por los que van a escuchar la palabra de estos y me conocerán a mí a través de estos. Básicamente, el mensaje es este: que tenemos que tener temor de Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué temor de Dios? Porque cuando tenemos temor de Dios, tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego tenían temor de Dios. Pero era un temor reverente, no era miedo el que le tenían a Dios. Entonces él sabía, o ellos sabían, que al tener ese temor reverente, eso les abría una gama de situaciones que ellos podían manejar. El temor reverente te lleva a que seas obediente, a que seas sometido, y eso te lleva a que tengas fe y esperanza, que seas misericordioso. ¿Qué pasa con eso? Como hablábamos en un video anterior, entonces cuando tenés ese temor reverente, podés accesar a tener una relación con Dios. No una religión, una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa?
lo mismo que le pasó a Moisés y al pueblo. Moisés tenía temor reverente a Dios y podía accesar con Dios. El pueblo sabía que existía Dios, pero tenía miedo de Dios. No lo conocía, entonces por lo tanto no podía tener acceso a Dios, a todas las bondades que Dios quiere para nosotros. ¿Y dónde se ve eso? En el capítulo 34, si no estoy mal, de Éxodo. El 33. En el 33, cuando Moisés ve la gloria de Dios. Pero es interesante, porque en el capítulo 34 de Éxodo, como Moisés había roto el primer decálogo, el Señor le pide que lleve otros dos. Y el Señor baja en una nube y se le muestra a Moisés. Habla con Moisés, por lo tanto tiene un temor reverente. Y miren que el temor a Jehová o el temor a Dios es el principio de muchas cosas. Es el principio de la obediencia, lo estamos viendo, pero también es el principio de la sabiduría. Entonces vemos que viene todo enlazado. Cuando tenés temor reverente a Dios, ya puedes decir que no sos de este mundo. ¿Y por qué tenemos que decir que no somos de este mundo? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Y nosotros estamos procurando la patria celestial. No esta tierra, estamos procurando el reino eterno. Igual que los tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos tenían temor reverente a Jehová, por lo tanto eran obedientes, por lo tanto no eran idólatras, por lo tanto tenían fe de que Dios los iba a rescatar. Y así pasa. Dios envía un ángel y entra con ellos al horno de fuego y no se queman. Y el rey Nabucodonosor emite un edicto, una ley, que todos tienen que adorar al rey de los tres hombres. Y el que no adore será descuartizado. Entonces, hoy es buen día para que usted medite, usted y yo meditemos si realmente estamos siendo los embajadores de Cristo que Él necesita. Si estamos como Sadrac, Mesac y Abednego, siendo obedientes y teniendo temor reverente. O estamos como el pueblo de Israel, que sabía que existía un Dios, pero no lo conocía, por lo tanto le tenía miedo. Usted defina dónde está. Está como Moisés, como Sadrac, Mesac y Abednego, con temor reverente a Dios y por lo tanto obediencia a Dios. O está como el pueblo de Israel, fabricando becerros, teniendo 1,000 ídolos y teniéndole miedo a Dios. Porque si está así, hoy es buen día para que usted reconozca que Cristo Jesús es el Señor y que usted puede ser embajador de Cristo en este mundo. Pero necesita tener temor reverente de Dios. Necesita comenzar a meterse en disciplina, a ser obediente, a tener búsqueda
a estar sometido a Dios. Cuando usted logre todo eso, va a ser embajador de Cristo. Dios lo bendiga.